Uno. Hola, muchas gracias por esta oportunidad para hablar sobre innovaciones acerca de informática avanzada y de tipo de diagnóstico, dispositivos de diagnóstico para enfermedades. Mi trasfondo es en física, en nanofísica. Yo trataba nanofísica y empecé el estudio de nanosensores por 30 años aproximadamente. Entonces, en este momento, digamos que es el momento de utilizar toda esta experiencia y todo este conocimiento para el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas. La idea de mi presentación es primero concentrarnos en el trasfondo de esto, de los biomarcadores de enfermedades, y luego de estos biomarcadores, cómo son transferidos a los elementos, a los transistores como tal. El siguiente elemento es cómo poder hacer perfiles de los elementos que han sido trabajados, de los perfiles orgánicos que se manejan y las señales, las significaciones de las diferentes enfermedades. Y luego hablamos sobre la inteligencia artificial, los algoritmos basados en esto, el software que manejamos que se utiliza para identificar los diferentes perfiles de diferentes enfermedades y diferentes casos. Y después al final tenemos la descripción del dispositivo que llama DSA BreathPass. The VOC analytics is En actually la análisis como tal, el VOC se descubrió hace mucho tiempo y ya es algo que efectivamente Hipócrates, el fundador de la medicina moderna, ya reconocía en el año de 460 a 370 antes de Cristo a utilizar esta técnica que al oler por ejemplo, la tuberculosis, está utilizando el esputo humano que lanzaba, se escupía a las brasas ardientes. Ahí se podía sentir el olor indicativo de la tuberculosis, un olor como a cerveza pasada que se debe al Mycobacterium tuberculosis. Y hoy en día hay unas bases de datos grandes de biomarcadores relacionados con enfermedades que se han creado y están disponibles. Por ejemplo, el PubChem, que es una base de datos química, y la base de datos que están dedicadas al coronavirus, el COVID-19, el COVID-19. Y hay 16 enfermedades diferentes que han estado correlacionadas de forma científica con unos perfiles específicos y algunos de los diferentes publicaciones, más de 3.000 que se han hecho al respecto. Y las teorías y que hacen referencia a las publicaciones que son relevantes para el coronavirus, para los casos de coronavirus. Primero, para el proceso metabólico de la influencia del coronavirus a nivel de células, publicado en las células, y las publicaciones que hemos tenido sobre las mediciones de los gases VOC del coronavirus en los pacientes que han infectados, que hemos visto en China, utilizando cromatografías y espectrometría. Esta fue la primera medición que se hizo relacionada a estos elementos. Entonces, para exponer los enfoques y la idea que tenemos detrás de esto, vemos la distribución que hay de los gases tipo VOC, los círculos azules y los números que tenemos acá. Cada uno de ellos representa un diferente gas VOC, un diferente gas VOC. Y aquí tenemos en esta parte diferentes tipos de cáncer. En mitad tenemos cáncer de pulmón, por ejemplo, el año pasado o hace un año, y luego cómo se ha podido expandir esto a los casos de coronavirus, teniendo en cuenta la pandemia. Y vemos cómo es que estos círculos forman ciertos clusters, ciertos grupos. Aquí miramos diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer gástrico, empezando de la parte izquierda, gástrico y esofaringio, y otro tipo de cáncer, cáncer de la piel, cáncer pancreático, tenemos cáncer de seno. Todos estos tienen perfiles de identificación que
semi-utilizar cromatografía de iones. Ahora bien, la clave de esto o la meta de esto no es tratar de medir con predicción completa la presencia de gases individuales, sino poder identificar mejor unas señales específicas de los perfiles de estos gases que son exhalados por la persona que efectivamente tiene esta enfermedad. Y el proceso que tenemos concentrado acá, personas que están infectadas con COVID-19, por ejemplo, como el SARS-CoV, este virus infecta y produce estos gases BOC. Y al inicio, en la parte inferior izquierda, ustedes tienen el virus ingresando al cuerpo y replicándose. Los antígenos como resultado se activan el sistema inmune. En este nivel, el nivel de inmunidad celular se empieza a desarrollar y después de esto ustedes reciben los fluidos, la inmunidad en las células. Y estas diferentes fases, 1, 2, 3, 4, tienen sus propias generaciones metabólicas de biomarcadores que están presentes. En el COVID-19, ustedes tienen 4 fases distintas. Al inicio, ustedes tienen el biocentro que empieza a replicar y tienen ustedes una enzima de conversora de angiotensinas, la ACE2, que es un biomarcador. Luego tienen ustedes antígenos que se forman y activan el sistema inmune. Y aquí, por ejemplo, tenemos ensayos bastante buenos sobre el manejo del cuerpo. Y uno de estos habla sobre los receptores de células T, una categoría de células de linfocitos y componentes celulares de inmunidad adaptativa, que estos reconocen los antígenos. Luego de que esta inmunidad celular se desarrolla, se empieza a neutralizar. Las células T empiezan a dirigirse a los antígenos. Entonces se liberan citoquinas, proteínas peptidas que se liberan y que regulan el nivel de inmunidad de la célula y estos cambian los estados del COVID-19 causados por cantidades incontroladas de citoquinas, lo que se llama una tormenta de citoquinas, que muchas veces sería la fase fatal de esto. Y luego tenemos un desarrollo de inmunidad humoral a nivel de fluidos corporales. Aquí tenemos células B, que es otra categoría de linfocitos que se unen a los antígenos para neutralizarlos. Pero cada una de estas fases de nuevo de la infección de COVID-19, de fase 1 a 4, involucra unas reacciones metabólicas específicas, lo que nos lleva a un perfil VOC que puede medirse por medio de estos equipos. En un caso típico, una persona sana que contrae la enfermedad, este diagrama como tal nos describe a nosotros el tiempo y evolución de la enfermedad. Entonces, es una persona que tiene bastante diferentes variaciones de esto. Pero primero, pasando de la infección, ustedes tienen un periodo de incubación que suele ser de 5 días, varía de 2 a 12 días, perdón. Los biomarcadores prácticamente se generan de forma inmediata y de hecho, como vamos a discutirlo más adelante, los biomarcadores son generados en horas y luego de eso ustedes tienen un 50% de las personas que no desarrollan síntomas, no saben que están enfermos, pero aún podrán ser personas que son contagiosas, aunque sean asintomáticas. Ahí hablamos de los portadores asintomáticos de la enfermedad. La otra mitad tendrá síntomas que se trabajan en diferentes etapas, como el 80% de las personas se recuperarán en 10 a 14 días de las enfermedades, de los primeros síntomas. Y el resto de las personas efectivamente van a ir a los diferentes estadios más severos de la enfermedad. A partir de una perspectiva clínica de los pacientes de COVID-19, se anilan al tomar ejemplos de plasma.
Entonces miramos el nivel de linfocitos que tiene la persona y los diferentes niveles de de dióxido de carbono en la primera fase, en la fase temprana, se ven normales. Y obviamente esto podría estar, digamos que, menospreciando la severidad de la enfermedad. Y luego miramos que el nivel de los linfocitos se reduce bastante, tenemos linfofenia, pero se empiezan a crear coágulos en la sangre y vemos una mayor coagulación de las personas. Vemos que hay ferritina, proteínas de dímer, hay daño en los tejidos, se nota con las enzimas LDH y hay deficiencia de oxígeno en los tejidos y hay una hipoxia leve, por ejemplo. Y luego vemos a las fases severas y críticas. No voy a entrar en profundidad en esto, pero eso puede tener diferentes perfiles en los biomarcadores que se forman debido a una enfermedad o síntomas cada vez más serios de esta enfermedad que podrían llegar a la unidad de cuidados intensivos. Lo que es importante acá que considerar en el análisis del analizador de aliento, el considerar los gases que se forman en unos perfiles específicos del COVID-19, de las personas infectadas con COVID-19. Y aquí es importante saber que estos perfiles son los mismos sin importar si la persona ha sido asintomática o sintomática. Y eso es porque el proceso celular del virus sigue siendo el mismo. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos ejemplos que en este momento no se verían en pacientes de COVID-19 del pulmón o enfermedades infecciosas. Y por eso es importante considerar que esto se pueda separar de infecciones bacterianas, que tiene su propio tipo de perfil como tal. Y luego vamos a unas etapas medias, severas y críticas. Y aquí tenemos diferentes tipos de perfiles. Al inicio, es obvio que es importante identificar esto. Eh, Es importante identificar cuáles las personas que están sanas y eso es bueno también para razones de seguridad, de salud, de seguridad y también para evitar la dispersión masiva de la enfermedad a futuro. Otra cosa que podemos ver acá, por ejemplo, es los diferentes tipos de pruebas que se cubren en diferentes etapas del COVID-19. Si ustedes miran las pruebas PCR, que es el estándar principal, miramos la gente que ya está infectada. Y eso es como un análisis de ADN que estamos replicando. O ustedes pueden utilizar una prueba de antígenos y ahí ustedes detectan personas que ya han sido infectadas. Obviamente es una advertencia, esto únicamente es válido después de cierto tiempo de la infección, que puede ser bastante tiempo. Y luego tenemos la prueba de anticuerpos, que toma más o menos 2 semanas o 3 semanas después de la infección. Los anticuerpos se desarrollan y eso toma las personas que habían estado infectadas previamente. Entonces, algo que es muy importante acá también es que podemos saltarnos los medidores de los biomarcadores que utilizan. De hecho, podemos cubrir toda la historia de la enfermedad, empezando desde el momento que la persona tiene biomarcadores que se generan esos biomarcadores en el cuerpo debido a que estos virus están entrando a las células de la persona infectada. Entonces, efectivamente, esto nos muestra algunas características, algunos biomarcadores que aparecen gases como amoníaco, metilaminas, que efectivamente se marcan de forma diferente dependiendo de los anticuerpos que se formen. Y de nuevo, sabemos que nuestra sangre circula alrededor de todo el cuerpo
en 60 segundos, en periodos de 60 segundos. Entonces, efectivamente, lo que se recauda en la sangre es lo que tenemos en todos los órganos en el cuerpo. Eso es una forma muy efectiva de poder recolectar biomarcadores de enfermedades. Por eso es que el BOC es tan ampliamente utilizado para conocer diagnósticos de enfermedades. Ahora, algo que es menos frecuente es el uso de el aliento. La sangre transfiere estos biomarcadores a nuestros pulmones, a nuestro aire, el aire que exhalamos, por medio de nuestro sistema alveolar. Y el sistema alveolar como tal es la clave para poder tener esos biomarcadores de la respiración. De hecho, cada vez que inhalamos y cada vez que exhalamos, nosotros recibimos o exhibimos una gran cantidad de biomarcadores. Y utilizamos aquí, por ejemplo, hay una mujer que está exhalando en este dispositivo, en el DSA Analyzer, que analiza completamente esta información y es como una nariz artificial, por así decirlo. Es una tecnología de nanosensores que utiliza tecnología avanzada, un software avanzado que fue desarrollado en Tremont, cuya única tarea es identificar las firmas que son diferentes en los casos de COVID-19, de personas infectadas con COVID-19. Es una prueba no invasiva, entonces efectivamente la gente usualmente prefiere utilizar ese tipo de elementos como dispositivos de análisis. Entonces, si miramos el tiempo que toma para poder generar estos biomarcadores en el aire exhalado, tenemos dos figuras de este. Y esto que tenemos de dos biomarcadores diferentes que se mencionan acá en la sangre humana y en la parte inferior en el aire exhalado. Tenemos el tiempo que toma en la escala horizontal y la concentración de microgramos por litro en la escala vertical. Y ustedes pueden ver si cualquier cosa, el aire libera estos biomarcadores incluso más pronto que el sistema. Ahí es un proceso continuo que maneja esto en el aire exhalado. Ahora, ¿cómo se dan cuenta ustedes? Esto es muy similar al proceso que realizan los humanos al reconocer diferentes olores. Como saben, la nariz aquí es reemplazada por el dispositivo basado en nanotecnología y la inteligencia artificial y la informática avanzada. Tenemos un procesamiento de señal que pone el bulbo olfatorio o la nariz como tal, y luego tenemos el cerebro de la persona que está reemplazado por un sistema de adquisición de datos avanzado y los microprocesadores, y luego la computación avanzada retoma la información que es dada por esta medición de nanosensores en términos de clusters en el espacio multidimensional que es disperso por el análisis y la dimensionalidad de la detección o el proceso de detección de estos gases. Y aquí tenemos la clasificación, el reinicio de la clasificación. Ahora bien, si miramos las situaciones de la vida real, cuando exhalamos, esta exhalación puede tener en las personas infectadas por COVID, en los casos más severos, cuando los pulmones están dañados, entonces el sistema respiratorio no funciona, tiene cierto daño. Aquí se ve como en la parte izquierda está una medición que no es exacta, no tiene una medición exacta, sino que se reduce. Pero en la parte derecha, como se dan cuenta, ustedes se dan cuenta que hay una persona sana que respira, que tiene dos picos distintos específicamente mostrados, que se tienen en cuenta con los sensores. Los nanosensores que están en el equipo funciona como función del tiempo y la presión en milibares también, cómo se distribuye.
La siguiente tarea entonces sería mirar cómo podemos innovar con estos resultados que tenemos con estas mediciones. Queremos clasificar esto en COVID positivo y COVID negativo, ya que utilizamos inteligencia artificial y esos algoritmos que su tarea es eh, definir si las personas están sanas o no están sanas, tienen la enfermedad. Aquí tenemos, por ejemplo, las bolas rojas que tenemos y las bolas verdes. Y basados en los lineamientos, basados en la clasificación, podemos calcular las cantidades dependiendo de la sensibilidad y la especificidad de los métodos que se manejen. Y en el caso de PCR, esto se utiliza como una referencia y miramos que esto nos aparece los positivos, pero también diferentes mecanismos. Y estos son debidos al proceso de muestras y la eficiencia de las muestras que hay, dependiendo del uso de las muestras que haya en los pulmones como tal. Esto es lo que hace un alcoholímetro. Esto toma los sistemas que tenemos acá, se toman los biomarcadores de la respiración, de la exhalación como tal. Entonces, entrando un poco más en detalle esto y hablando de los falsos negativos y la sensibilidad en los diferentes tipos que hay, esto difiere de una forma significativa. Entonces, por ejemplo, del 93%, según con los estudios que se han realizado. Si ustedes miran el esputo, tenemos un 72%, el hisopado nasofaríngeo 63% y el de garganta 32%. Entonces, las pruebas RT-PCT dependen bastante del el sitio de la muestra y el riesgo estimado de enfermedad antes de la prueba. Entonces, la probabilidad de preprueba obviamente depende de la confiabilidad de esto. Pero hablamos de la especificidad. Aquí en este caso tal vez sería del 70 al 95%. En caso de las pruebas de aliento, la actividad esencial principal es el desarrollo del software, de estos elementos de deep computing, de informática avanzada, para crear sensores novedosos que puedan aprovechar esta tecnología. Entonces, aquí queremos medir, por ejemplo, los perfiles, los gases, los perfiles VOC de las personas infectadas y comparar estos a los perfiles de personas no infectadas. Ustedes encuentran la información que describe la firma de estos VOC y la diferencia que hacen ellos, y luego se valida esto contra diferentes grupos de personas que tienen esto. Y reiteramos esto hasta que estemos satisfechos con la confiabilidad de el cálculo de la precisión y de nuevo la especificidad y la sensibilidad. Entonces, por ejemplo, aquí la idea es considerar un 100% en esas cantidades, tanto como sea posible, pero creemos que nosotros podemos continuar con algo que es claramente cerca de un 95% en especificidad y una sensibilidad que esté por encima del 98% de por ciento. Entonces, esta es la idea, este es nuestro caso. Cerca de estos 10 casos alrededor, ustedes tienen una persona infectada y su objetivo es mantener la precisión y registrar la especificidad y la sensibilidad de esto en un 100%. Y lo que podemos hacer en práctica, lo podríamos mirar, pero podemos mirarlo con las pruebas y creo que efectivamente podríamos acercarnos a esos números que deseamos mostrar en un 98 a 100%. Entonces, la meta de las pruebas clínicas como tal, con el COVID que tenemos ahora, es mantener el valor predictivo positivo en términos de positivos totales y falsos positivos y los valores predictivos negativos. El área que definimos acá
En la calidad de estos elementos se utiliza por medio de la curva ROC, perdón, una medición de desempeño para problemas de clasificación en varios umbrales de configuración para decir que una persona está infectada o no. Y entre más alta sea la área bajo la curva, mejor será el resultado para poder describir que los sistemas funcionan. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que el equipo hoy en día que fue inventado por DSA es el equipo más rápido. Es la prueba de COVID-19 más rápida que hay. Es una prueba en tiempo real. Se sopla dentro del dispositivo y se obtienen los resultados en segundos después de haber hecho la prueba. Una prueba de 30 segundos máximo. Es fácil de usar, de hecho, es hasta divertido de usar. Ustedes, en mi experiencia, las personas lo han hecho en mi casa, de hecho, lo he utilizado y es muy fácil sencillamente revisar la condición de la persona y ya. Probablemente sea la prueba más cómoda y la menos invasiva. No hay invasión en este. Sencillamente hay que poner la boca dentro del dispositivo y soplar. También es económica. Yo creo que podemos considerar que puede costar $10 la prueba. Y también creemos que podemos probar que también es la prueba más exacta. Y es algo que se va a demostrar con las pruebas clínicas que hemos hecho. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. Y de nuevo les agradezco mucho por entender nuestro alcoholímetro, nuestro breathalyzer.